El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo alababan. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, como de costumbre, en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar un año de gracia, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy el Domingo de la Biblia, de la Palabra de Dios. Vi que estaban todos muy atentos escuchando las lecturas y todas hablan de la Sagrada Escritura. Dice el Evangelio de hoy que Jesús iba por todas las ciudades anunciando la buena noticia. Y es ese también el mandato que Él le da a la Iglesia, ¿no? Lo primero que tiene que hacer la Iglesia, partiendo por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los bautizados, es anunciar la palabra de Dios. Claro. Vean, por ejemplo, el envío misionero que hace Jesús a sus apóstoles antes de subir al cielo. Les dice: vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos paganos se conviertan y llévenles la buena noticia. Entonces, ese es un mandato de Jesús. Esa es la misión de la Iglesia: anunciar la palabra de Dios. Y para anunciar la palabra de Dios, primero yo tengo que conocerla, leerla, alimentarme de ella. Y bien, Jesús hacía eso. Iba por todas partes, como dice hoy el Evangelio, anunciando la palabra en las sinagogas, que eran los templos de los judíos hasta el día de hoy. Y ahí Jesús entonces alimentaba al pueblo y se alimentaba a sí mismo con la palabra de Dios. Vamos a la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Muy bonita, ¿no? Dice la palabra de Dios hoy día que ustedes son el cuerpo de Cristo, porque ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿quién es la cabeza? Cristo, ¿no es cierto? Jesús es la cabeza. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Qué bonito, porque quiere decir que tenemos una unión con Jesús tan íntima como el cuerpo con la cabeza. Y dice San Pablo sobre este tema del cuerpo de Cristo en la carta a los Efesios, que el esposo ama a su mujer, a su esposa, y la cuida y la protege y la alimenta y tiene que sacrificarse por ella, ¿no? Efesios capítulo 5. Y además debe alimentarla y debe cuidarla, ¿no? Entonces eso hace la cabeza con el resto del cuerpo, ¿no? La cabeza es la que piensa todo, es la que coordina todo, y el cuerpo le hace caso a la cabeza, es una unión perfecta. Pues bien, nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Y desde cuándo pasamos a ser miembros de Cristo? Desde el santo bautismo. Nos transformamos en el cuerpo de Cristo.
Pero para que seamos cada vez más perfectos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que permitir que el Espíritu de Cristo, o la sangre de Cristo, fluya por nosotros. ¿Y cómo podemos recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos alimentarnos de Cristo? Principalmente aquí, ¿no? En la Eucaristía. En la Eucaristía recibimos el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, ¿no? De la comunión. Y así nos alimentamos con el cuerpo de Cristo y cada vez somos más parecidos a Jesús y más parecidos a nuestra Madre Santísima, que es la Madre de la Palabra. Eso sería muy bueno, ¿no es verdad? Que cada vez se salga de nosotros todo aquello que nos aparta de Dios, es decir, nuestros vicios, nuestros pecados, nuestras tendencias desordenadas, y cada vez nos transformemos en mejores miembros del cuerpo de Cristo. Esto solamente se puede lograr, queridos hermanos, si leemos continuamente la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Se nos va a meter otro tentador, otro informante, ¿no? Que trae una información falsa, que es Satanás. Esto empezó al principio de la vida pública de Jesús, cuando Él estuvo en el desierto y estuvo haciendo un retiro. Entonces ahí se le presenta al final el demonio y le dice que cambie las piedras en pan para poder alimentarse y saciar su apetito, porque después de 40 días hasta Jesús sintió mucha hambre. Entonces Jesús le dice, mira, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con eso Jesús nos está diciendo que nosotros podemos vencer nuestros apetitos desordenados, nuestra concupiscencia. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Si siempre tenemos presente la Biblia en nuestro día a día, entonces nos vamos a llenar del Espíritu Santo y vamos a sacar para afuera al espíritu maligno. Porque o nos llenamos de un espíritu o nos llenamos del otro, pero no estamos vacíos nunca. No nos damos cuenta de los espíritus que rondan a nuestro alrededor y que se nos meten. ¿Por qué a veces reina en nosotros la soberbia, la avaricia, la envidia, la lujuria, la pereza, la ira y la gula, que son los 7 pecados capitales? Porque no leemos suficientemente la palabra de Dios. Si estuviéramos todo el día pensando en las cosas de Dios, reflexionando en la Escritura, rezando el Santo Rosario, confesándonos frecuentemente, comulgando, haciendo ayuno también, mortificación, para poder entrenarnos en la santidad, entonces reinaría en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y se iría completamente de nuestra vida el espíritu maligno. Espíritu que nos trae puras cosas malas, enfermedades del alma, de la mente y del cuerpo también. Entonces, aquí está la respuesta de todas nuestras preguntas. ¿Cómo podemos ser felices? ¿Cómo podemos alcanzar el camino de la verdad, el camino que nos lleva a la vida eterna? ¿Cómo podemos aquí en este mundo ser personas que dejen una huella positiva para el resto de la sociedad y de nuestra propia familia? Alimentándonos con la palabra de Dios. Así es que, bueno, felices nosotros que tenemos la oportunidad de venir a misa en tiempo de vacaciones, ¿no es cierto?, como es ahora. Pero también podemos hacer que nuestra casa, que nuestro hogar sea siempre una iglesia doméstica. Basta que pongamos la Biblia abierta, la reflexionemos juntos y oremos en torno a la palabra. Y ahí nos transformamos en esa iglesia doméstica que decía Jesús, donde 2 o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y por fin, si queremos realmente ser constantes en vivir la palabra de Dios, acerquémonos a nuestra Madre. Ella siempre nos va a ofrecer a Jesús de la manera más hermosa, más dulce posible, más atrayente. Ella es como el imán que nos atrae al corazón de Cristo. Si nos acercamos a la Madre, sin duda que ella va a generar en nosotros cada vez más amor a la Biblia, a la misa, a la práctica de la vida cristiana. Así sea. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del